Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender qué es la memoria caché. Seguramente todos ustedes alguna vez escucharon este término. Vamos a aprender qué es la memoria caché, qué beneficio nos trae, qué inconveniente puede traernos y por sobre todo cómo podemos limpiar y manejar correctamente esta memoria. Voy a seguir agradeciendo durante mi video a todos aquellos que se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Y aprovecho a agradecer a quienes me están donando un café por medio de mi página web, con lo cual muchas gracias por reconocer todo este esfuerzo y voy a dar una notificación muy importante. Todos aquellos que ingresen a mi canal van a tener un botoncito que dice unirse y a partir de ese lugar van a poder unirse como miembros y participar de muchísimos beneficios, más allá de poder seguir colaborando con el crecimiento de este canal y todo el contenido que día a día van viendo. Dicho todo esto, iniciemos. Ante todo, vamos a entender qué significa y qué es la memoria caché. El término caché viene del francés y significa oculto o escondido. ¿Cuál sería, en este caso, el beneficio de la función? Imagínense ustedes que en nuestro servidor, donde está alojada nuestra página web, sostenemos un conjunto de páginas que cada una de ellas tiene diferentes componentes. Tiene imágenes, tiene código y otros componentes que hacen que la misma opere. Estas imágenes o este contenido, cada vez que ustedes ingresan, por ejemplo, a mi página web www.cispasocial.com, lo que están haciendo es que desde el servidor se traslada a sus máquinas locales ese contenido y eso lleva un procesamiento, lleva un tiempo y por lo tanto obviamente demora el renderizado. ¿Qué hace la memoria caché? La memoria caché guarda pequeñas porciones o algunas porciones de esta página web y lo que hace es almacenarlas directamente en su propio equipo para que ustedes puedan reutilizar todo ese contenido y directamente en lugar de traerlo cada vez que lo convocan desde el servidor, lo convocan desde sus propias terminales. Con esto que logramos que todo ese flujo de datos que ustedes están utilizando permanentemente de los sitios web, al estar local, se renderiza mucho más rápido, se consume menos internet y se establecen mejores conexiones. Ahora, hasta acá podríamos decir que es maravilloso el concepto y es así, por eso es tan famosa la memoria caché, pero tiene algunas desventajas. Cuando esta memoria caché no está bien regulada, si ustedes generan un sitio con una memoria sin memoria caché o esta está mal regulada, lo que puede suceder es que tengamos algunos conflictos. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, que al hacer un cambio en el servidor no se refleje inmediatamente en lo que sería el cliente. Es decir, que hacemos un cambio en una página web y del otro lado nuestro cliente no pueden visualizar el mismo contenido. Por eso, acá voy a hacer un paréntesis, muchos de ustedes me vienen preguntando por medio de mi canal por qué a veces modifican algo, por ejemplo, en un formulario y del otro lado no les refleja lo mismo. O lo mismo con una página web, ingresan alguna imagen, algún plugin, pero no lo pueden ver. Y yo casi siempre lo que recomiendo es que limpien la memoria caché. Entonces, en este video vamos a ver cómo hacer eso y les expliqué entonces uno de los motivos por los cuales se puede provocar. ¿Qué otro inconveniente puede suceder? Que esa memoria, en particular, por algún proceso muy extraño, pero puede ser que no quede correcta, que quede corrompida. Y eso inclusive a veces lo que provoca no es que no se refresque el dato y que no se vea exactamente igual como está en el servidor, sino que lo que puede llegar a suceder es que inclusive les muestre alguna porción de la página en blanco. También me lo han planteado, entonces casos donde ven toda una página, ven un título, pero alguna porción de esa página se ve en blanco. Y esto también puede ser un problema de memoria caché. Una vez que entendimos esto, vamos a empezar a ver ahora cómo limpiar esa memoria caché y lo vamos a ver de diferentes maneras, de la forma más simple posible. Vamos a arrancar en nuestro administrador de WordPress, vamos a ir a plugins, vamos a abrir una ventana nueva para añadir un nuevo plugin. Una vez que están aquí, lo que tienen que hacer es buscar WP Super Caché. Como siempre, esperamos unos segundos a que se refresque la búsqueda y el que vamos a instalar nosotros es este que está aquí. Voy a pulsar en instalar, como siempre en solo unos segundos lo vamos a tener disponible para activarlo y mientras tanto les comento que hay un montón de plugins de caché. Yo me voy a concentrar en este que es el que yo uso, pero si me dejan en las descripciones y además le dan like a este video, yo lo que voy a hacer es generar otro tutorial donde mostremos diferentes aplicativos o plugins de caché. Una vez que está listo, vamos a pulsar en activar y nuevamente en solo unos segundos nos va a quedar disponible como para parametrizarlo. Listo, perfecto. Entonces,
Acá yo ya generé, digamos, o instalé digamos, sistema de caché. Van a tener una notificación. En este caso en particular, descártenla. Nos dicen que si es la primera vez que instalan la parte de caché, puede ser, digamos, que tengan que tener que limpiar algún proceso. Pero mientras no les pida nada, no hace falta. Simplemente pulsen en descartar. Como es la primera vez, lo descartan. Perfecto, entonces. Una vez que hicimos esto, fíjense que acá me dice que ya está, digamos la parte de WCache, en este caso ya va a estar activada. Si bien en la parte de plugins lo van a tener aquí, pero me informaba recién que tengo que ir, si vuelvo hacia arriba, perdón, que tengo el plugin instalado pero está desactivado. ¿Y esto es por qué? Porque tenemos que ir a la página de administración de ese plugin. Y como verán, predeterminado, para no generar ningún tipo de inconveniente, si ustedes no lo desean, me va a decir que el almacenamiento de la caché está desactivado. Entonces, ¿cuál es el primer proceso para empezar a tener caché y que nuestro sitio sea más rápido? Van a activar en almacenar y van a pulsar en actualizar el estado. Una vez que hacen esto, van a tener, por ejemplo, una forma de probar una caché e inclusive vaciar esta caché. Vamos a ir viendo todas las solapas y vamos a ver ese proceso cómo se va generando. Antes vamos a ir a la parametría avanzada. Si yo pulso en avanzado, van a ver que me va a aparecer una serie de parámetros para yo poder modificarlo. Acá tenemos obviamente la caché, digamos, activa. Tenemos el método simple, que es el que me recomienda, y el método experto. Yo, como en este caso entiendo que si están en este video es porque ustedes no son expertos en caché, lo que voy a hacer es mantenerlo en simple. Y acá ir mostrándole algunas parametrías. Por ejemplo, acá dice desactivar la caché para visitantes conectados. Esto significaría que en algún caso, para los visitantes recurrentes, si ustedes generan, por ejemplo, voy a dejar aquí en las tarjetas un tutorial que es para registro de usuarios. En ese caso, para quienes generen ese registro de usuarios que acaban de ver en las tarjetas, probablemente este usuario sea repetitivo. Yo podría decirle, como está marcado acá, que ese usuario no le active la caché para que todo lo que yo vaya cambiando directamente lo tengan disponible. Una vez que tenemos presente eso, voy a avanzar. Y lo que voy a hacer es ver otros parámetros. Por ejemplo, acá tenemos este segundo parámetro que dice comprimir la página para servirla más rápidamente a los visitantes y me lo da como recomendado y obviamente por lo que están expresando realmente es recomendable hacerlo, con lo cual podrían activarla. Acá dice que se reconstruya la caché, ¿sí? Cada n periodo de tiempo o si hay, digamos, nuevos archivos. Fíjense que está como recomendado y obviamente sí les recomiendo que lo hagan. Y así van a ir teniendo una serie de parámetros. Me voy a la parte de avanzados en este caso. Y yo normalmente activo este ítem también que dice compatibilidad con dispositivos móviles. Entonces, generalmente, si su tema lo permite, digamos, el tema que utilicen en WordPress, obviamente, esto les va a convenir activarlo para generar, digamos, mejor resultado. Por otro lado, por ejemplo, podemos activar este otro que dice borrar todos los archivos de KT cuando se publica o se actualiza una entrada o página. ¿Esto qué significa? Cuando yo creo una página nueva o genere, digamos, directamente una entrada nueva, para que se refleje de mejor manera en el cliente, se recomienda activar este componente. Bueno, así ustedes tendrán directamente un montón de parámetros. Yo, así como lo ven, lo tengo configurado. Cada uno de ustedes obviamente luego podrá ir jugando y viendo, digamos, cómo quieren directamente manejar estos parámetros. Yo llegué hasta aquí, acá tienen el botón de actualizar estado, con lo cual lo voy a pulsar y vamos a esperar a que se actualice ese estado. Una vez que se actualiza me lleva hacia arriba, voy a volver a bajar y vamos a ver el resto. Acá van a tener otra serie de parámetros que tiene que ver con el tiempo de caducidad y recogida de la basura. ¿Qué significa todo esto? Es, bueno, estos archivos temporales, uno obviamente le va dando periodos para que directamente se refresquen, es decir, almacena por un periodo y cada tanto tiempo va recogiendo, digamos, un sistema, toda la información que ya no es necesaria y va refrescando la que sí debería permanecer. Entonces, acá yo no almaceno o no cambio normalmente mucho, pero tiene la caducidad de la caché en 1800 segundos, cada este periodo se va a ir refrescando. Hay un temporizador que es el que va a ir fijando si hay, digamos, componentes obsoletos en esta caché. Está en 600 segundos, lo pueden mantener. Y acá fíjense que esto se puede programar por X periodo de tiempo a una hora determinada y con un intervalo determinado. Yo normalmente lo dejo predeterminado así como está y me ha generado buenos resultados. En este caso en particular, como no hemos modificado nada, no voy a pulsar el botón cambiar caché porque lo mantenemos exactamente igual que antes. Voy a bajar.
tenemos otros nombres, digamos, o archivos o categorías, digamos, aceptadas. Yo esto lo dejo tal cual como está, sin ningún tipo de modificaciones. Otra serie de parámetros que, insisto, no me quiero meter en esto, yo lo dejo como está y funciona. Entonces no me quiero meter en cada uno de estos porque, insisto, si ustedes están aquí, debe ser porque tienen algún problema con su caché, no deben ser expertos en el tema y por ende no quiero hacer complicado lo que no debería ser. Una vez que vamos bajando, llegamos al final. Fíjense que con muy pocos parámetros ya tendríamos modificado, digamos, nuestro sitio. Si quieren, podremos venir a contenido. Voy a ir a esta solapa directamente, porque esta sí es importante para que ustedes puedan limpiar la calle. Más de uno de ustedes me han preguntado, y si van a mis comentarios en todos mis videos, más de una vez van a ver, ¿probaste de todo limpiar tu calle? Bueno, esta es la forma. Una vez que lo tengan instalado y esté todo activado, ustedes con este plugin van a tener aquí arriba en el menú directamente la posibilidad de pulsar el limpiar caché y los va a traer a esta página, que es la misma que estaba recién. Entonces, desde los ajustes vienen a contenido o directamente en esta barra que está siempre visible en lo que sería su administrador de WordPress, van a acceder a limpiar caché. Y aquí es donde ustedes, cuando ven una página que no se refresca o ven que les queda una porción en blanco, una de las primeras opciones que pueden hacer es limpiar esa caché, que es un método muy simple. Fíjense, yo voy a pulsar en vaciar la caché y son solo unos segundos. Listo, ya ahí refrescó, la calle está limpia. Eso significa que todos estos componentes, digamos, que están en blanco, se marcan como para que el usuario, cuando vuelva a ingresar, tenga que volver a cargarlos. Y lo otro es borrar caducados. Es decir, yo voy a limpiar esto y voy a tener algunos archivos caducados. También aconsejo que cuando hagan ese proceso pongan borrar caducados. Como ven, es extremadamente rápido, ya está. Eso debería dejar limpio como para que todo esto refresque. Voy a hacer una aclaración. Si después de hacer esto, y vamos a ver otras opciones de limpiar la calle, ¿no? Pero si después de limpiar las caché con varias de estas opciones siguen con el inconveniente, voy aquí a dejar en las tarjetas un tutorial que les explica cómo solucionar página en blanco y otros problemas. Recomiendo que si no pudieron de esta manera, vayan a ver este tutorial porque es la siguiente forma, digamos, tienen otras alternativas además de esta para limpiar ese tipo de inconvenientes. Hecho esta aclaración, vamos a avanzar. Lo siguiente que vamos a hacer es limpiar la calle, pero en este caso vamos a aprender cómo hacer esto directamente desde nuestro navegador. Para esto voy a cerrar esta ventana, nuestro plugin ya está instalado, configurado, está limpiando caché, digamos, permanentemente, y si no ya saben cómo hacerlo manual. Lo que voy a hacer ahora es directamente la limpieza, pero en nuestro navegador. Yo lo voy a hacer con Chrome, en este caso en particular. Entonces, esta sería otra forma. Puede pasar que ustedes traten de limpiar algo desde WordPress, pero así todo no les funcione. Y eso es porque su navegador, por algún motivo, está bloqueando esa limpieza. Vamos a limpiarlo desde aquí. Y acá lo voy a dividir de dos formas. Primero vamos a limpiar la caché específicamente de un sitio web. Todo esto para que no tengan que borrar todo lo que ustedes vienen navegando o todo lo que tienen hecho en otra manera. Esto es lo que les recomiendo. La primera opción es que si tienen problema con un sitio en particular, inclusive con su propia página web, lo hagan como lo van a ver ahora. Entonces, vamos a entrar aquí en los tres puntitos. Vamos a entrar en configuración. Una vez que estén dentro de configuración, van a ver toda esta parametría. Y dentro de esta parametría, nosotros lo que tenemos que buscar es bajar. Y van a ver configuración de sitios web. Aquí van a ingresar y una vez que estén aquí, lo que van a tener que seleccionar es esta opción. Ver permisos y datos almacenados de todos los sitios web. Entonces van a hacer clic aquí y lo que va a suceder es que se les va a mostrar lo que tengan a nivel de datos y permisos de cada uno de los sitios web que ustedes navegaron. Esto es un listado muy grande. Si yo iría scrolleando hacia abajo, voy a tener muchos más sitios. Y van a tener de cada sitio web, va a almacenar, por un lado, lo que serían datos, es decir, la memoria caché, y permisos. Esto lo podrían ver si hacen clic, por ejemplo, en cada uno de estos. Les va a decir cuántas cookies tienen almacenada. Y si cliquean en particular sobre estos tres puntos, van a poder borrar permisos o datos. Yo en este caso en particular no me voy a concentrar en la parte de permisos, sino en los datos. Con lo cual, si yo por ejemplo quisiera borrar de mi propio sitio web porque no me está refrescando o me está mostrando datos en blanco, lo que voy a hacer acá es buscarlo. Por ejemplo, yo voy a poner cispasocial.ml. Aclaro por las dudas, siempre me han preguntado, este no es mi sitio web es cispasocial.com, solo es un sitio de prueba. Aquí lo tengo, podría borrar los permisos o los datos. Yo voy a poner borrar datos
y voy a poner eliminar. Acá me da un warning obviamente que me dice que se van a estar borrando las sesiones y otros datos offline, este es el término, y eso es lo que actúa la memoria caché. Voy a pulsar en eliminar y perfecto, quedó totalmente borrado. Entonces ya aprendimos cómo borrar la memoria caché desde el WordPress, aprendimos cómo borrar la memoria caché directamente desde el navegador solo para un sitio, y lo próximo que vamos a hacer es aprender a borrar esta memoria caché pero completa. Si ustedes en algún punto tendrían grandes problemas en su navegador, esto ya es un poco más extremo, pueden venir directamente a las tres puntitos, más herramientas y borrar datos de navegación. Fíjense que de fondo, acá terminé llegando a la misma parametría que ingresé recién y si repasan ese camino que hicimos recién van a ver que hay un botón que era borrar todo. Bueno, ojo, acá van a estar borrando el historial de navegación, es decir, ese historial que ustedes tienen, estarían borrando el historial de navegación, pueden eliminarlo si quieren y no borrar esto. El historial de descargas, si quieren lo pueden borrar. Este es el que más nos interesa, cookies y otros datos de navegación. Y también, digamos, archivos o imágenes almacenados en caché. Entonces, esto estaría borrando algunas cookies que son también componentes que se almacenan local, pueden o no borrarlo. Y lo otro es el almacenamiento en la caché. Si borran las cookies puede ser que algunas passwords que ustedes tenían almacenados en sus sitios los tengan que volver a ingresar porque los elimine. Yo lo voy a borrar. Me voy a concentrar solo en el de caché. Ustedes podrían venir de esta manera y borrar la caché de todos los sitios. Insisto, acá simplemente es una prueba. Pueden borrar todo y dejar su navegador, digamos, totalmente en blanco. Tengan presente, por favor, que si hacen esto, puede ser que algunos passwords lo tengan que volver a ingresar, que van a borrar el historial, y si no, solo dejen la parte de caché y acá estarían borrando de todos sus sitios web la caché y obviamente jalando velocidad. Eso como lo hacen, borran acá. Otro dato importantísimo es que acá en el combo pueden decir que borra la caché de último momento, de las últimas 24 horas, de los últimos 7 días y de las últimas 4 semanas. ¿Por qué también es importante? Pues si yo pongo de siempre me borra todo, pero podría poner, no sé, de las últimas 24 horas, y si yo hice un cambio en mi sitio web o en todos los sitios web va a borrar las cookies de las últimas 24 horas nada más. Eso también puede evitarle problemas. Si ustedes navegaron en algún lugar, borran de las últimas 24 horas lo que estuvieron navegando. Perfecto, entonces yo no lo voy a hacer porque no quiero eliminar esto, pero aprendimos una tercera forma de limpiar la caché. Página web del sitio en particular, en general de todos los sitios, incluyendo otros componentes. Vamos a avanzar y vamos a hacer otra forma más de borrarlo. Para esto me voy a ir directamente en mi hosting. Dentro de mi cPanel yo tengo otra forma de que el hosting me borre en la caché. Acá la primera aclaración es, no todos los hostings aceptan esto. Yo en este caso estoy en Seret, voy a dejar aquí en las tarjetas un tutorial donde les explica este hosting, que es el que yo utilizo, digamos qué prestaciones tienen, para que el que quiera lo pueda adquirir. Realmente a mí me ha dado muchas, digamos, satisfacciones, me funciona muy bien. Y este hosting tiene una alternativa adicional que es esta que está aquí, que es Lightspeed Web Cache. Si yo ingreso en esta opción, van a ver que voy a tener, digamos, la forma de configurar o de tener activo una caché directamente almacenada o generada por mi propio hosting. Y fíjese que acá tengo Flux Cache. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Me está dando un warning porque justamente lo que me está dando es que va a limpiar todos esos archivos temporales almacenados en caché de mis sitios. Por ende, si yo cliqueo acá, limpio la caché de toda mi hosting. Esta sería la tercera opción, con lo cual ustedes podrían hacerlo. Y la última, con esto entonces yo creo que ya tendrán todo disponible. Fíjese, volví a mi sitio de administrador WordPress y como yo fui limpiando la caché de cada uno de mis sitios, en este caso recuerden que limpiamos la caché directamente de cispasocial.ml, lo que pasó es que me sacó directamente del administrador porque le limpié, digamos, ese componente. Entonces yo voy a poner mi usuario y mi contraseña nuevamente para poder ingresar porque yo limpié todos los datos. Entonces ahí estoy ahora nuevamente dentro de mi sitio WordPress y está listo para utilizarlo. Espero que les haya sido de utilidad, estoy seguro que así va a ser porque me han preguntado muchísimo, por eso decidí hacer este tutorial específicamente de memoria caché. Y entonces les pido que si les sirvió, obviamente le dejen el like al video, que se suscriban al canal, ayuda muchísimo. Por favor, veo muchísimas vistas
Y si bien crecen los suscriptores muchísimo en el canal, obviamente hay mucha gente que mira pero no se suscribe. Por favor, suscríbanse, es una forma gratuita de apoyarme. Y también, obvio, tienen la posibilidad de donar un café por medio de la página web. Y como insisto, posiblemente durante el mismo día de hoy que está saliendo este video, más tarde voy a activar la parte de suscripción. Así que si van a mi página web y pulsan el botoncito unirse, van a poder convertirse en miembros que no solo van a apoyar al canal, sino que además van a tener muchos beneficios, como por ejemplo poder tener prioridad en las preguntas, peticiones de nuevas suscripciones, de nuevos temas, perdón. Van a poder tener la imagen de su canal puesta en mi página web y en los tutoriales, pero además van a ver que va a haber sorteos, depende de los niveles, y en otros ya asegurado directamente sesiones que vamos a hacer en conjunto ustedes conmigo, para que cada uno pueda responder preguntas a lo que desee, o asistencias con sus páginas web. Así que recomiendo mucho la parte de suscripciones. Muchas gracias a todos los países que me apoyan, un abrazo grande, y los dejo sobre el final con el enlace al siguiente video de esta cadena WordPress y al tutorial anterior. Un saludo muy grande, chao.